Los ejercicios de plan de redacción, chicos, chicas, nos van a plantear 4 oraciones o 4 frases. Hasta 5 tal vez. 5 y como mucho, ya es muy raro, no es común, no pasa casi nunca. Como mucho 6. Son 5 frases, 5 enunciados, 5 oraciones que están en desorden. Y nosotros lo que tenemos que hacer, ya que están en desorden, es justamente pues ordenarlas. Esas oraciones, esos enunciados. ¿Yo los voy a ordenar como yo quiero? No. Los ejercicios de aquí se llaman justamente plan de redacción porque nosotros los vamos a ordenar de tal manera que una vez que ya los ordenamos, parezcan un párrafo. Parezcan un párrafo que tú encontrarías en cualquier libro, ya ordenado, con sentido, coherente. Se llama plan de redacción porque cuando nosotros terminemos de ordenarlos, los enunciados, van a aparecer el borrador de lo que próximamente será un texto bien elaborado, largo, con sus partes. ¿Ya? Entonces, repito, plan de redacción consiste en, tengo varios enunciados. Esos enunciados, esas oraciones, yo les tengo que dar orden, de tal manera que ya estando ordenados, tengan sentido, sea coherente el orden, sea lógico el orden entre estas frases, estos enunciados que les digo. Y se llama plan de redacción porque esto es un borrador, como un blog, una práctica de lo que luego se convertirá en un texto así de verdad, ¿ya? A ver, como les estaba diciendo, nosotros vamos a ordenar, ay, Dios, vamos a ordenar enunciados. Y se trata de ejercicios, también conocidos como plan de redacción. Consiste en dar orden lógico a un grupo de enunciados, de modo que sirvan de base para la construcción de un texto completo. Por eso les decía, es como un borrador de lo que luego será un texto ya completo, bien desarrollado, con sus párrafos. Esto es un borrador. Es como en algún momento tal vez en historia, en biología, un profesor te diga, ya, ustedes van a elaborar una exposición, van a elaborar un trabajo escrito sobre tal tema. Entonces tú antes de escribir vas a poner, en un blog, vas a poner qué quieres presentar en tu trabajo. Ah, ya, por ejemplo, yo quiero hablar de este aspecto, quiero hablar de este otro, de este otro. Una vez que hayas hecho eso, tú tienes que darle orden a esas ideas que tú quieres exponer, que tú quieres desarrollar, para que el texto tenga sentido. Eso es básicamente el plan de redacción. Tomar esas ideas y darles orden. Nada más. Ahora, la estructura de un texto. Por eso les decía, no es que nosotros vamos a ordenar así como se nos ocurre, como se nos viene a la cabeza. No. Un texto los textos así como que son exposiciones, suelen tener esta forma. Primero hay un planteamiento, también conocido como introducción, que es la parte inicial. En ese planteamiento o introducción va a aparecer ¿qué cosa? La presentación del tema, como para que yo sepa, ya estamos hablando de esto. Presentación del tema, los antecedentes del tema tal vez, de dónde proviene este tema, cómo así surgió, antecedentes. Causa u origen del tema del que estamos tratando, por como les decía, de dónde proviene. Tal vez la etimología. Etimología, chicos, chicas, por si acaso, se refiere a el origen de una palabra, de dónde proviene la palabra. Por ejemplo, geología o biología. Ya, biología viene de dos voces, bio y logos. Bio significa vida y logos significa tratado. Eso es etimología. El estudio de dónde proviene una palabra. Y también en el planteamiento puede aparecer una idea panorámica. Para ponerlo en términos sencillos, en el planteamiento, como les dije, tú vas a encontrar oraciones que te transmiten la sensación de que, estamos abriendo el texto, estamos empezando el tema. Planteamiento. Introducción.
Luego vendría el desarrollo. El desarrollo es la parte normalmente más extensa del texto, de cualquier texto que tú algún día quieras escribir. ¿Por qué es la parte más extensa? Porque justamente en el desarrollo vamos a encontrar clasificaciones, tipos, descripciones extensas, largas, grandes características así explicadas a detalle. Esta es la parte del centro. Y por último vendría la conclusión. La conclusión, como dice su nombre, como ya te imaginarás, es la parte del final. En la conclusión, por lo general, hay enseñanzas, aplicaciones. ¿Cómo así aplicaciones? Si, por ejemplo, el texto está hablando de una máquina o de un descubrimiento, pues al final irá cómo es que se aplica, o sea, cómo se utiliza, en qué se utiliza, de qué manera. También hay la solución a un problema. Si es que, por ejemplo, en el planteamiento yo hablaba del origen de un problema, en el desarrollo explico cómo surgió el problema, todo. Y en la conclusión yo pondría cómo se soluciona ese problema. Eso básicamente. Quiero que tengan presente algo. Nuestros ejercicios de plan de redacción tienen sus variaciones, ¿ya? Tienen sus variaciones, dependiendo de qué tema toquen. Por ejemplo, hay ejercicios de plan de redacción que incluyen biografías. ¿Qué son las biografías? A ver, por ejemplo, ¿qué es una biografía? No creo que no hayan visto hasta ahora qué es una biografía por ahí. ¿Qué es una biografía? Nunca, no han visto en... Es, Dime. es un texto en donde explica la parte de la vida de una persona. Claro, muy bien. La biografía es la explicación, como la historia de una persona, ¿no? Dónde nació, si es que ya murió, dónde murió, cómo murió, qué estudió, qué hizo en su vida, ¿no? Biografía. Muy bien. Hay ejercicios de plan de redacción, que como les digo, se trata de ordenar. Hay ejercicios de plan de redacción en los que vamos a ver la vida de alguien, ¿ya? Siempre todo ejercicio de plan de redacción, por si acaso, por favor, va de lo más general a lo más ay, ¿qué estoy diciendo? A lo más particular, de lo más grandote, de lo más general, a lo más particular, a lo más chiquitito, a lo más exacto. Siempre. Y si se trata de cosas que tienen que ver con historia, con cosas cronológicas, con acontecimientos a lo largo del tiempo, vamos a ir de lo, pues, como tú me imaginarás, de lo más antiguo a lo más actual. Entonces, el caso de la biografía, por ejemplo, sería un caso de cuestión cronológica, cuestión de historia a lo largo del tiempo. Entonces, lo normal, en el caso de una biografía, sería que empieces desde el momento en que la persona nació y termines con el momento en que la persona murió. Es lo más normal. En el medio irá qué hizo con su vida, en qué trabajó, qué estudió, dónde estudió. En el medio irá eso. ¿Ya? Es lo normal. Primero, normalmente tú tendrías que empezar por cuándo nació esa persona y terminarías con cuándo murió. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Si en tu ejercicio de plan de redacción se está viendo la biografía de alguien y hay una oración por ahí que dice, él fue un escritor muy reconocido peruano. Y luego recién aparece otra oración que dice, nació en 1900, tal, 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 tal. Nosotros vamos a empezar con la primera que mencioné, con la que dice, él fue un escritor muy reconocido peruano. ¿Por qué vamos a empezar con esa? Porque, como les estaba comentando, vamos a empezar por la oración que sea una presentación, una introducción. Con esa vamos a empezar. Y repito, la mayoría de ejercicios se resuelven con esta idea.
Vamos a ir de lo más general, de lo más grandote, a lo más particular, a lo más chiquitito, a lo más preciso, más exacto. Vamos a ver. La novela. Miren, es verdad, por cierto. Con el, con el fin de practicar es que yo a estos primeros ejercicios no les he puesto alternativa. Si tuviéramos alternativa, sería como que un apoyo. ¿Por qué? Porque la alternativa, si es que luego tú tienes ejercicios que tienes que marcar, la alternativa te ayuda bastante. La alternativa te da sugerencias de con cuál vas a empezar, de con qué oración vas a empezar. Y a eso te ayuda a resolver más rápido. Bueno, todas las alternativas dicen que la primera es la 4. Entonces vas comenzando por la 4, ves con cuál debes seguir. La alternativa ayuda muchísimo, mucho, mucho. Pero ahorita no le he puesto porque quiero ver cómo nos desenvolvemos. A ver. Tenemos acá. Ay, Dios. Son 5 oraciones que están bueno, no son oraciones en realidad, ya son frases, pero ya. Estos 5 están en desorden y nosotros tenemos que darles orden. A ver, dice acá. El título es muy importante también, por cierto, porque el título me va a decir, allá de esto está tratando todos estos ejercicios. El título te va a orientar también en cómo vas a ordenar. A ver, la novela. Principales novelistas del siglo XX, definición de novela, las mejores novelas de este siglo, características de la novela, los primeros novelistas. Te pregunto, a ver, ¿con cuál tú crees que podríamos comenzar? ¿Cuál es la como que más general, la que da pie a que surjan las otras oraciones? A ver, chicos, chicas, ¿con cuál podríamos empezar? Tenemos principales novelistas del siglo XX. Este es un caso de literatura. Principales novelistas, los novelistas, como ustedes saben, son los que escriben las novelas. Definición de novela, las mejores novelas de este siglo, características de la novela, los primeros novelistas. Tenemos 5 ahí. ¿Con cuál podríamos empezar? Así por lógica. Si el título es la novela, ¿cuál podría ser la primera? A ver, les pregunto, por ejemplo. Yo sé que el título es la novela en general. ¿Tú crees que deberíamos empezar con las mejores novelas de este siglo? ¿Sería correcto? ¿Podemos empezar con mejores novelas de este siglo? Tomando en cuenta lo que puse acá, ¿con cuál deberíamos empezar?
A ver, si el título es la novela, y tomando en cuenta lo que les puse por acá, tengo principales novelistas del siglo XX. Luego tengo definición de novela. Las mejores novelas de este siglo. Características de la novela, los primeros novelistas. Por lógica, yo voy a empezar por aquella que parezca más la introducción, la que sirva para presentar el tema. Y la que me sirve para presentar el tema es definición de novela. Yo no puedo empezar con los primeros novelistas porque para empezar eso es después. Yo debería enfocarme primero en la novela. Definición de novela. Primero voy de lo más grande. ¿Qué cosa es una novela? Para que el lector sepa, allá de esto estamos hablando. Una vez que ya puse la definición de novela, yo no voy a saltarme a principales novelistas ni las mejores novelas. Lógicamente, yo voy a continuar con características de la novela. Hecho eso, yo, como persona que está resolviendo el ejercicio, voy a notar que aquí tengo dos oraciones que van de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué van de la mano estas dos oraciones? Porque estas dos hablan de los novelistas. Y hay una tercera que dice las mejores novelas de este siglo. Por una cuestión de historia, digamos, esta dice principales novelistas del siglo XX. El siglo XX vendría a ser 1900. Entonces, los primeros novelistas debe ser algo mucho más antiguo, así que eso lo voy a colocar primero. Como esto es más antiguo y este es más actual, va ahí. Y por último, a partir de novelistas, me surge la creación de ellos, ¿no? Las mejores novelas actuales de este siglo. Entonces, es ponerle orden con lógica, con lo que les mostré hace ratito acá. Acá, yo tendría que empezar por la definición, explicar qué cosa es la novela. Luego, las características de la novela. Y una vez que ya expliqué esas cosas en general, ya puedo enfocarme en novelistas y ejemplos de novela. A ver, este es otro caso, el de Sierra. Este es otro caso de, vamos a ir de lo más grandote a lo más específico, a lo más chiquitito. Dice acá, el departamento de Junín, la iglesia del distrito de Chongos Bajo. Te pregunto, ¿qué es más grande, un departamento o un distrito? Un departamento. Muy bien, correcto. Entonces, no, si el departamento es más grandote que el distrito, yo no voy a empezar por el distrito, porque el distrito es más chiquitito en comparación con el departamento. Y entre departamento, distrito y provincia, que es lo que dice más abajo, ¿cuál es más grande? Entre, a ver, vamos a hacer departamento, distrito y provincia. ¿Cuál es más grandote? ¿Distrito? A ver. Departamento. Así es. Vamos a, primero el más grandotote sigue siendo departamento. Del departamento, ¿cuál le sigue? ¿Cuál es grande? ¿El distrito o la provincia? Por ejemplo, ¿qué distrito estamos nosotros? ¿Qué distrito vivimos nosotros, chicos, chicas? Que por cierto es el más grande de Lima. Bueno, más grande, más poblado, mejor dicho. Y a ver, ¿cómo se llama este distrito maravilloso en el que vivimos? Chicos, chicos, ustedes tienen que saber dónde viven. No tanto porque, la misma va a preguntar, sino por un tema de seguridad. ¿Eh? O sea,
Si que yo obviamente no quiero que pase, pero si a ustedes les ocurre algo, si un día se pierden, ustedes tienen que saber dónde viven. Tienen que saber. A ver, ¿dónde viven? ¿Cómo se llama este distrito? Mm, Miraflores. Es un ejemplo. Miraflores es un distrito, eso está muy bien, es un ejemplo. Pero específicamente nosotros vivimos en San Juan del Lurigancho. En San Juan del Lurigancho. Ténganlo presente, por favor, y terminando sus clases, pregúntenle a sus papás su dirección exacta. No para que me la digan a mí, obviamente, porque pues, yo no tengo por qué saberla. Sería raro que yo les pida su dirección. Pero para que la sepan en cualquier emergencia. En cualquier emergencia es bueno que ustedes sepan su dirección. ¿Ya? Es un consejo. Ya bueno, entonces, ahora, Miraflores y San Juan del Lurigancho pertenecen a algo más grandote que es una provincia. La provincia es Lima. Pero Lima no es un departamento. Sí, pero Lima es departamento y en su interior hay varias provincias. Una de esas provincias es Lima. Entonces, la cosa, chicos, chicas, va así. Distrito. El departamento es el más grandote. La provincia es ya un poco más chiquita y el distrito es ya súper, súper exacto. O sea, nosotros vamos así. San Juan del Lurigancho, Lima, Lima, que es muchísimo más grande. ¿Ah? Ojo. Ahora, habiendo dicho eso, dice acá, el departamento de Junín, la iglesia del distrito de Chongos Bajo, características de la Sierra Central, las serranías del Perú. Junín, que es el más grande, ya subimos que este es el más grande porque dice departamento, va a ir antes de la 4 y antes de la 2, el departamento de Junín. Pero te pregunto, eso no significa que la 1 va a ser la primerita, no necesariamente. Tal vez hay algo más grande todavía que el departamento de Junín entre nuestras oraciones. Dice acá, las serranías del Perú, características de la Sierra Central. ¿Qué es más grande, Junín o la serranía en general? La serranía en general. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué les dije? Vamos a empezar de lo más grandote a lo más chiquitito. Ahora tengo dos enunciados que me hablan de la sierra. Tenemos las serranías del Perú y características de la Sierra Central. Les digo, así como ocurrió acá, en el ejercicio anterior, vamos a empezar con la... ¿Dónde está el lápiz? Ahí está. Con la 5. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos con las características? Porque esa 5, las serranías del Perú, me da la impresión de que vamos a empezar con la explicación de qué cosas son las serranías. Es como su definición, su explicación. ¿Qué es la serranía del Perú? Una vez que ya expliqué qué es la serranía del Perú, ahora sí puedo hablar de las características de un poquito más exactamente, no toda la sierra, sino la Sierra Central. Y ahora sí, ya que me estoy enfocando en la Sierra Central, me voy a enfocar más exactamente en Junín. Ahora sí. Y ya que me estoy enfocando en Junín, me voy a enfocar aún más en la provincia de Chupaca. Y ya para terminar, muchísimo más, un chiquitito, más exacto, la iglesia del distrito de Chongos Bajo. Eso es básicamente. Aquí hablábamos de la sierra. Empezamos diciendo qué cosa es la serranía del Perú, sus características, más exactamente de la Sierra Central. Luego pasamos a Junín, dentro de Junín su provincia, la provincia de Chupaca, y dentro de la provincia de Chupaca, la iglesia, un atractivo, una característica del distrito de Chongos Bajo. Entonces, recuerden esto. Para resolver estos ejercicios, lo que vamos a hacer básicamente es ir de lo más general, de lo más grande,
a lo más específico, a lo más pequeño. A ver. Acá también les voy a ayudar porque no sé si ustedes han visto en sus clases de lenguaje el adjetivo. ¿Saben qué es un adjetivo? Tal vez lo han visto, pero no se acuerdan. ¿Alguien por ahí sabe qué es un adjetivo? ¿Para qué sirve? Creo que yo les dije cuando dijimos sinónimos. El adjetivo es que dice una característica de un objeto personal. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo acá el lapicero, lápiz plateado. Plateado vendría a ser el adjetivo porque es una característica del lápiz, ¿no? Viejo también es una característica, lápiz viejo. Entonces, viejo es un adjetivo. Ahora, no sé si lo han visto todavía en las clases de lenguaje, pero cuando lo vean va a tener este orden. Tenemos, a ver, función del adjetivo en la oración. Adjetivo calificativo, que es un tipo de adjetivo, porque hay varios. Bueno, antes había varios. Clases de adjetivo, como digo, antes había varios. Definición del adjetivo. Gradación del adjetivo calificativo. Esa palabra gradación, por si acaso, se refiere a que el adjetivo calificativo, si es que no lo han visto, lo van a ver, tiene varios grados. Hay un grado positivo, hay un grado comparativo y hay un grado que se llama superlativo. Eso lo van a ver después. La cuestión es que cuando dice gradación, que es una palabra rara, significa que el adjetivo tiene varios grados, varios niveles de intensidad, digamos. A eso se refiere con gradación. A ver, si tenemos esas 5 proposiciones, ¿con cuál podríamos empezar? Les recuerdo, por favor, que el adjetivo calificativo es un tipo, es una clase de adjetivo. ¿Y qué les dije también? Nosotros vamos a empezar por lo más general. Lo más general, ¿ya? A ver, ¿con cuál deberíamos empezar? A ver, ¿cuál creen ustedes? La organización celular. Ah, pero primero, antes del de acá, el de la derecha, el del adjetivo, el de la izquierda primero. Ahorita hacemos el de la célula. Ah, ¿verdad? ¿Dónde está la rayita? Estos, por si acaso, son así. Así. Es una cosa aparte. Ahorita lo hacemos. El de acá primero. ¿Dónde está la rayita? El de el adjetivo. Entre estas 5 opciones de acá, ¿con cuál podríamos empezar? Definición del adjetivo. Correcto. Primero vamos a empezar explicando qué es un adjetivo. Esto es como cuando el profesor, la profesora va a hacer su clase, para que se den cuenta. El profesor, la profesora de arranque no te va a decir adjetivo calificativo o función del adjetivo en la oración, porque tú te vas a perder, o sea, tú te vas a quedar. Lo lógico es empezar por qué es el adjetivo, la definición de adjetivo, para que ahora sí ya empieces a ver otras cosas, otros aspectos del adjetivo. Ya, muy bien. Primero empezamos con la definición del adjetivo. El adjetivo en general. ¿Cuál seguiría? A ver, hacemos memoria por si acaso. Que yo les comenté hace ratito que esto es muy importante, que este adjetivo calificativo es un tipo de adjetivo. Es un tipo de adjetivo. ¿Eso qué significa? Que es una clase de adjetivo. Y si es una clase de adjetivo, eso a mí me da a entender que yo primero debo colocar la 3 para luego
dar pie a que aparezca la 2. Una vez que yo digo qué clases de adjetivo hay, porque supuestamente hay varios, yo recién voy a empezar a enfocarme en uno de esos tipos, en una de esas clases. ¿Cuál es esa? El adjetivo calificativo. Y ya que estamos hablando del adjetivo calificativo, el adjetivo calificativo en general da pie a que yo desarrolle esta idea de acá. Los grados del adjetivo calificativo. Entonces, ¿cómo vamos con esto? Primero iría a la 3, porque seguimos hablando del adjetivo en general, definición del adjetivo, clases de adjetivo. Luego vamos con la 2, el adjetivo calificativo. Luego vamos con la 5, los grados que tiene el adjetivo calificativo. Y ya por último, la que nos quedaba era la 1. ¿Cómo se utiliza el adjetivo en una oración? Por eso dice función. ¿Cómo se utiliza? Función del adjetivo en la oración. A ver. Aquí estamos 4. Okay. Bien. A ver, ahora sí pasamos al de acá, la organización celular. Acá si ustedes han tenido sus clases de ciencia, tal vez se acordarán, me dirán, a ver, se parece bastante al de acá, se parece bastante. Dice definición de la célula, funciones de la célula, clasificación de las células, formas y tamaños de la célula, partes de la célula. A ver, tomando en cuenta lo que ya hemos visto, ¿con cuál comenzaríamos? Definición de la célula. Así es, muy bien. Empezamos por la definición. ¿Qué cosa es una célula? Muy bien. Ya habiendo explicado qué es una célula, seguimos hablando de específicamente la célula. A ver, ¿cuál podría seguir? Funciones de la célula. Ya, muy bien. Ese está muy bien más adelante. Funciones de la célula. Funciones de la célula. Pero antes de función de la célula, tendríamos que... Porque recuerden, por ejemplo, en el caso del adjetivo, lo de función, cómo funciona, iba casi al final, si no es que al final. Vamos a poner acá, función de la célula. Está un poquito más adelante. Antes de empezar con las funciones de la célula, o sea, para qué sirve, cómo funciona, qué tipos de células hay, primero habría que ver, yo creo, cuáles son las partes de la célula, qué partes conforman una célula. Una vez que ya sé cuáles son sus partes, ahora yo paso a, similar a lo que ocurría acá, las clases de células que hay. ¿Qué tipo de células hay? Y ahora sí, muy bien, vendrían las funciones de la célula. Funciones de la célula. Y por último, ¿qué formas y qué tamaños tienen las células en general? ¿Cuáles son sus formas? A ver. La creación del avión. En la creación del avión, chicos, chicas, es igual a como les estaba comentando, vamos a tomar en cuenta lógica y también, más que nada lógica, no tanto historia, más que nada lógica. A ver, dice, ojo, se llama esto creación del avión, ¿eh? O sea, ¿qué pasó primero? ¿Cómo fue el primer avión? Creación del avión, dice el título. Uso de aviones con una sola hélice. Empleo, uso de aviones a propulsión en la guerra.
O sea, cómo se utilizaban. Creación de aviones a propulsión. Uso de aviones con más de una hélice. La hélice es pues lo que hace girar el avión. O sea, lo que gira para que se impulse. Esa espiral. Inicios de la aviación con los hermanos Wright, que entendemos fueron los que crearon los aviones. A ver. ¿Cuál irá primero? La 3. Ajá, la 3, a ver. Antes que nos gane la hora. La 5. Muy bien, la 5. Porque dice, incluso dice inicios de la aviación, o sea, la aviación en general, de la aviación. A ver, nos gana la hora, ahorita volvemos. Y vamos a practicar también los que están para marcar. Ya. Luego de las 5 vamos a ver cuál sigue.